Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. La mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental. Si por fuerza se entiende poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. Si la violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres. Mahatma Gandhi. La violencia contra las mujeres es un problema social grave cuya magnitud y complejidad se ha incrementado en México. Por una parte, su tendencia es ascendente y por otra, se articula con otros fenómenos como la acrecentada violencia social del país de los últimos años. Constituye uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y limita su derecho a una vida libre de violencia, establecido en México desde el 2007 con la promulgación de la Ley General de Acceso a las Confesiones y Confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Esta tarde a punto ya de una gran celebración que se avecina, y precisamente tomando como excusa ese tema vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo estamos, Fernanda Martínez Rodríguez? Muy bien, Alfredo, muy contenta, una semana más aquí en Confesiones y Confusiones. Cabina llena y cabina equitativa, me gusta porque este tema precisamente hay la controversia. Hombres, mujeres, más, menos, iniciábamos con esta frase de Mahatma Gandhi que muchas veces también hay esas confusiones, que sí tiene que ser, que no tiene que ser, hombres, mujeres, insisto. ¿Qué le vamos a hacer? Para eso estamos precisamente la tarde de hoy, para platicar un poco y determinar a qué nos referimos cuando se habla de género, de feminismo, de machismo y tantas otras términos que envuelven todo este tema. Violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así es, y como tú lo comentabas, es muy complicado iniciando si nos ponemos a evaluar cada una de las palabras que componen este tema. Y bueno, les presento a nuestros invitados del día de hoy, porque ellos serán quienes nos ayudarán con estos, a descifrar estas temáticas. Ellos son la doctora Karen Josefina de la Barrera Avilés. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fer. También está con nosotros el psicólogo Fersen del Toro Vera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y la psicóloga Gabriela Sánchez Rojas. Buenas tardes, Fer. Mucho gusto de estar aquí. Pues nosotros también estamos muy contentos de que estén con nosotros porque sabemos que son expertos en este tema. Les comento el dato curioso. Todos ellos son especialistas y participaron en el diplomado de Centros de Integración Juvenil. Género, violencia familiar y adicciones. Entonces, bueno, ustedes, queridos radioescuchas, ya se los habíamos comentado en alguna ocasión que este diplomado pues se hace en conjunto con la Dirección General de Servicios Médicos y Centros de Integración Juvenil. Entonces, como les comentaba, grandes expertos que tenemos aquí. Si les parece muy, muy adecuado, ¿qué tal que iniciamos con esta parte definiendo primero qué es violencia? ¿A qué podemos llamar violencia? Bueno, a mí me gustaría definir la violencia como lo hizo la Organización Mundial de la Salud, como el uso deliberado de la fuerza física o de poder contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo de personas o una comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, daño psicológico, trastornos en el desarrollo, privaciones o hasta la muerte.
Esta definición me gustó tomarla porque la OMS integra la palabra de poder para dar cabida a los actos como amenazas e intimidación y a los actos de omisión y otros tipos de maltrato físico, sexual y psíquico, así como el suicidio y otros actos de autoagresión. Esta definición cubre una amplia gama de consecuencias que pueden provocar, como ya lo mencionamos, este tipo de problemas físicos, psíquicos y sociales, y no necesariamente desembocan en lesiones, invalidez o muerte. La palabra poder se refiere a esas relaciones de poder en donde que de alguna manera una persona está por encima de la otra. En cualquier ámbito, puede ser en un ámbito físico, por ejemplo, el poder que puede ejercer un hombre sobre una mujer porque tiene más fuerza que ella. Una persona también que depende económicamente de otro está ejerciendo el poder económico sobre la que no puede obtener sus medios. Entonces, la violencia en sí es un ejercicio de poder. ¿De quién? De una persona que se siente por encima del otro. Puede ser en muchísimos aspectos. Puede ser que incluso uno vea y diga, no, es que están en igualdad de condiciones. Y entre ellos existe esta parte de la jerarquía. Entonces, donde hay una jerarquía, puede ser ejercida la violencia a través del poder que nos platicaba Gaby. Y también, bueno, me parece importante destacar que sí existe una diferencia entre la parte de violencia y la parte de agresión. Muchas veces conjuntamos estas dos temáticas, siendo que la violencia es de manera deliberada, o sea, la persona que la lleva a cabo, que la utiliza, pues lo hace con alevosía y ventaja de alguna manera, ¿no? Así y es. La persona la parte de la agresión, pues es a veces una respuesta a la misma violencia, ¿no? A veces, pues en casos de violencia observamos cómo alguna persona emite esta parte de la violencia desde los distintos puntos que iremos abordando a lo largo del programa, física, psicológica, económica, en fin. Y la otra persona, el agredido, la persona que recibe la violencia, pues bueno, a veces responde de manera agresiva, ¿no? Pero es de alguna manera, pues una forma de defenderse de esta violencia, ¿no? Y a veces existe un poquito esta confusión, ¿no? Como dice el programa. Justo ¿Por qué creen que el programa tiene el nombre que tiene? El título muy acertado. Y precisamente en esta parte también, la violencia y la agresión, hablamos de que la agresión es un poco más biológica, es un impulso que es propio del ser humano, y la violencia entonces tiene esta gran diferencia de que el ser humano ya la utiliza a su favor. Es un acto deliberado. Exacto, pero en contra del otro. Exacto. Así es. Es intencional, esa es una de las características de la violencia. Si no fuera intencional, no habría acto de violencia, ¿no? Y la agresión, como bien mencionas, es como un acto de supervivencia, ¿sí? Pero en ese sentido, en algún momento, la agresión podría devenir en violencia y por ende esta justificarse. No, definitivamente no hay argumento que justifique la violencia. Mucha gente podrá decir, y sobre todo esto se ha visto en grupos de mujeres que han sido violentadas, que dan muchos argumentos para justificar la violencia de su pareja o de la persona que la ejerció contra ella. Y nos damos cuenta que no existe ningún argumento que justifique el uso de violencia contra absolutamente nadie. La agresión, como lo estamos manejando aquí, es una respuesta para sobrevivir, ¿no? Tengo que responder ante un acto que se está ejerciendo en mi contra. Entonces, mi instinto me obliga a desatar una agresión contra la otra persona. Pero definitivamente la violencia en sí, por ser este acto deliberado de uso de fuerza contra otra persona, no puede estar justificada bajo ningún término. Y cuando hablamos de esta situación, entonces sería importante describir estos tipos de violencia que ya nos mencionaban un poco al principio, para poder diferenciar cuando una persona, como lo acaba de decir la psicóloga Karen de la Barrera, muchas veces la persona que es violentada ni siquiera se está percatando que está siendo violentada, porque no hay una, digamos, no sé, a veces es muy sutil. Claro. También esta parte es muy importante, que quizá la podemos abordar más adelante,
Pero entonces, ¿de qué tipos de violencias hablamos para irlas identificando? Claro, y es muy importante identificarlas porque muchas personas no saben que están viviendo en una situación de violencia. O sea, muchas veces no lo identifican porque no lo conocen. Lo normalizan la violencia, es la palabra. Pues, lo viven día a día, es parte de la sociedad, de la comunidad en donde vivimos. Y pues bueno, no debemos vivir de esa manera. O sea, yo creo que es importante que sí identifiquemos los distintos tipos de violencia que existen o que vamos a mencionar, pues para que aquellas personas que están viviendo esto, pues hagan algo al respecto, ¿no? Por sus personas, o si alguien más de los radioescuchas identifica a alguien que esté pasando por una situación de violencia, pues también se acerque a las instancias adecuadas para tratar esta parte, ¿no? Algunos tipos de violencia, vamos a hablar de lo que más se conoce a lo que más sutil, ¿no? Como tú decías. La principal y la que es como más evidente es la violencia física. Esta violencia es un acto intencional que por medio de la fuerza física causa un daño o lesión en la persona sobre la que se ejerce. Por otro lado, también encontramos lo que es la violencia psicológica, que esta viene siendo un acto u omisión que daña la estabilidad psicológica y que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. Todo esto nos va a dañar desde el punto psicológico y a lo mejor no existe un golpe como tal, pero va mermando la seguridad de la persona y su autoconcepto, ¿no? Entonces esta es una violencia muy sutil que a lo mejor dicen, es que a mí nunca me pega. No, pero te está disminuyendo como persona y está atentando contra tu autoestima y tu autoconcepto, ¿no? Entonces esta violencia es sumamente peligrosa. Tenemos otras violencias como la violencia sexual, que esta es hacer que la mujer o la otra persona participe en un acto sexual en contra de su voluntad y la tentativa o consumación de este acto. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad y su integridad física. Esta es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. Estas pueden ser las tres principales tipos de violencia que podemos pues encontrarlas como más manifiestas. Sin embargo, existen otro tipo de violencias que son importantes de mencionar para que podamos reconocerlas. Y es la violencia económica, por ejemplo, la violencia familiar, que muchas veces dentro del núcleo de la familia se dice que pues esto es privado, ¿no? Y no tiene por qué ventilarse en ningún otro aspecto. Pero la violencia familiar es también otro tipo de violencia y se puede ejercer de muchas maneras, como la violencia económica, que es privar a una persona de los recursos económicos necesarios para que la otra persona se pueda desarrollar. O bien, la económica también la encontramos en los centros de trabajo, donde a dos personas que realizan el mismo trabajo se les paga de manera desigual. ¿Por qué? Porque uno es hombre y otro es mujer. Eso también es violencia económica, ¿no? Y bueno, encontramos la violencia en la comunidad, que son actos individuales o colectivos que transgreden los derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, su discriminación, la marginación de ellas y la exclusión del ámbito público. Desafortunadamente también lo que sucede es que no se presentan un tipo de violencia nada más. Usualmente vienen en conjunto. Podemos encontrar, como ya nos comentaba la psicóloga Karen, es una violencia familiar, pero dentro de esa, porque se da en el núcleo de la familia, pero hay violencia física, pero puede haber violencia psicológica, económica. Sí, es todo un mosaico y una paleta, un collage bonito. Y paulatinamente pues se van a ir presentando más y más, o sea, la violencia va de menos a más, va creciendo. Entonces podemos empezar con la parte psicológica, con denigrar a la persona y llegar a los golpes, ¿no? Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los invitamos para que se comuniquen al 55 36 8989. También les recordamos que estamos en las redes sociales, en el Facebook como Confesiones y Confusiones o en el Twitter como @UNAMConfeso. Regresamos aquí con ustedes con este tema tan importante, violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La violencia contra las mujeres ha sido motivo de estudio, reflexión y debate desde la década de los 70 del siglo XX. Fue señalada como un problema social inicialmente por el feminismo y se interpretó como toda expresión de violencia en contra de las mujeres, sin importar su edad o condición social, cuya causa es precisamente ser mujer. En los años 90 se adopta el concepto violencia de género y la problemática se convierte en tema de organismos y foros internacionales. Cobra relevancia en el ámbito académico y como tema de políticas públicas. Convención CIDAW y Convención Belén do Pará. CIDAW fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es considerada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y consta de un preámbulo y 30 artículos en los que se define el concepto de discriminación contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a tal discriminación. México ratificó la convención el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país. En apego al artículo 18 de la convención, ha presentado 6 informes periódicos al Comité de Expertas sobre su aplicación en nuestro país. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha ampliado a partir de 2007 la concepción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en el combate de la violencia contra la mujer. Dicha ley especifica que los medios masivos de comunicación no deben fomentar la violencia contra la mujer y deben favorecer la erradicación de todos los tipos de violencia para así fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Específicamente, la Secretaría de Gobernación debe vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. Convención Belén do Pará. Tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 y ratificada en México el 19 de junio de 1998. Reportó pasante de enfermería Oscar Edmundo Cruz Pascual. Confusiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que participen vía Facebook a Confesiones y Confusiones o si quieren comunicarse con nosotros al 55 36 89 89. Hoy el tema violencia de género y nos está acompañando la médica Karen Josefina de la Barrera Viles, el psicólogo Fersen Toro del Vera y la psicóloga Gabriela Sánchez Rojas. Antes de irnos al corte, comentábamos esta parte de que la violencia también viene de menos a más. Es correcto. Y aquí es donde entra un punto muy importante o vital de la violencia, que se llama el ciclo de la violencia. ¿Nos pueden comentar cómo se da esta situación? El ciclo de la violencia es un ciclo que consta de 3 fases. La primera fase es la fase de acumulación de la tensión. Aquí vamos a encontrarnos en que se presentan pequeños episodios que provocan roces permanentes entre quien ejerce la violencia y quien la padece. Estos cambios repentinos en el ánimo de la persona violenta reacciona con manifestaciones de tipo psicológico como burlas, ridiculizaciones, disfrazadas de chistes, críticas, chantajes, desprecio para ciertas cualidades de la persona, intelectuales como físicas, entre otras. De aquí viene la segunda fase, que creo yo es la fase más evidente de este ciclo de violencia. Es el episodio agudo o la explosión violenta. Aquí tenemos que esta fase es la más corta de las 3,
puede durar solo un momento, pero es la más significativa para la persona que la recibe, ya que aquí se caracteriza por la fuerza destructiva del ataque que puede culminar con gritos, golpes, insultos, abuso sexual o incluso puede llevar a la muerte. La siguiente fase, la tercera fase, es la fase de la reconciliación o lo que también llamamos la luna de miel. Esta fase es de las tres, yo creo, la más peligrosa, porque durante esta fase se produce el famoso arrepentimiento por parte de la persona que ejerce la violencia. Esta persona se disculpa, trata de reparar el daño. Hay quienes dan regalos muy fastuosos, hay quienes, lo invitan a la persona, te llevo a bailar, no sé. Y de esta manera hay una promesa de que nunca va a volver a suceder un evento violento contra la víctima. En la mayoría de las ocasiones las personas violentadas tienen esta esperanza de cambio y por eso es que digo yo que es tan peligroso, porque en esta luna de miel viene el convencimiento de la víctima de que las cosas van a mejorar. Fersen nos comentaba hace rato que la violencia iba de menos a más. Estos ciclos cada vez van siendo más pequeños. ¿Qué significa? Que la luna de miel empieza a ser más corta cada vez y entonces se reinicia con más facilidad. Lo que antes duraba, a lo mejor, en el primer pleito duraron 15 días, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Entre la agresión y la luna de miel, es decir, te pegó y 15 días se portó muy bien, te trajeron regalos, bombones, flores, todo. Y después empieza otra vez la fase de la acumulación de tensión. Entonces, estas fases de luna de miel cada vez van a ir siendo más cortitas y la violencia se va a ir escalando. Hace rato Fersen nos comentaba, puede empezar con la violencia psicológica y después irnos a la violencia física. El problema con la violencia física es que puede empezar con una cachetada y terminar efectivamente con la muerte. Entonces, por eso es importante reconocer este ciclo de la violencia y es fundamental darnos cuenta de que la persona violenta no va a cambiar. Es el modo en el que sabe vivir la vida a través de la violencia. Y esto, pues muy difícilmente, si no recibe una ayuda profesional, lo va a poder modificar, ¿no? Sí, bien importante esta parte en donde pues será más agudo y cada vez las expresiones de violencia pues van a ser cada vez más fuertes. O sea, como hablábamos, puede empezar con una cachetada, con un jalón de cabellos y acabar pues en el hospital con fracturas, lesiones mayores o incluso la muerte, ¿no? Y pues es un ciclo, o sea, se repite y se repite y se repite y pues no termina, ¿no? Rara vez, siempre y cuando haya una atención, pues una atención por parte de la persona que es violentada y del agresor. Ambos necesitan atención para este caso, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues la solución es la separación misma. Que también es muy difícil separar si alguien está acostumbrado, por lo mismo de la normalización que ya nos platicaban, claro, pues ya como todo es como debería ser, pues entonces no me doy cuenta que me tengo que salir de ahí. Sí, y tristemente, pues en muchas ocasiones la relación se convierte en un círculo vicioso, por así decirlo, en donde la pareja pues busca esta etapa de la luna de miel, de la parte de la reconciliación. Muchas veces la pareja vive para llegar a esta escena, ¿no? En donde se comporta más lindo, en donde pues me trae regalos, en donde vienen las promesas, en donde hay una nueva esperanza, ¿no? Y pues no, o sea, y en muchas ocasiones la gente que ejerce violencia no quiere decir que en realidad quiera lastimarla como tal, sino que puede que haya un problema de trasfondo en la persona que en ese momento pues las emociones se le exaltan y explota, ¿no? O sea, no necesariamente, la mayoría de los casos el arrepentimiento es real, pero esto no quiere decir que porque se arrepienta va a acabar la violencia. Mucho ojo con eso, ¿no? O sea, es muy probable que vuelva a aparecer. Yo creo que en el 95% de los casos, ¿no? Por eso es el ciclo de la violencia, se tiende a repetir. A mí me gustaría mencionar que no solamente el golpe o el que vayas a dar a un hospital o la muerte es una consecuencia grave. Los trastornos en el desarrollo, los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual pueden marcarte, ¿no? Pueden marcarte y de por vida. Entonces, realmente es muy peligroso. La fase que yo considero la más peligrosa de todas, estoy de acuerdo totalmente con Karen, es la luna de miel. Es el momento en el que te piden perdón, en el que te convencen de cualquier manera, en el que te regalan y los sentimientos pues afloran
y vuelves a caer, ¿no? Pero el siguiente episodio nunca va a volver a ser igual, ¿no? Va a ser más corto y va a ser más intenso. Entonces sí, mucho ojo con eso. Cuando hablamos de esta fase de la acumulación de tensión, propiamente a qué acciones u omisiones, porque como ya lo mencionaban, la violencia también son las omisiones, ¿qué sucede en esta fase? ¿Cómo podemos ver a esa persona, hombre o mujer, que es violento? ¿Cómo se comporta? ¿Qué acciones tiene? Con cualquier pretexto, vamos a decirlo así, busca la manera de hacer ver a su pareja como que es la culpable de que él se enoje. Por ejemplo, no llegaste a la hora que me dijiste, entonces me estoy enojando porque tú me lo estás provocando. Oye, pero es que mira, fue el transporte público, tuve un retraso en el trabajo, o no sé, cualquier cosa me impidió llegar a la hora que yo te dije, estoy solo 10 minutos tarde. Y esa es el pretexto para que el otro se enoje, ¿sale? Otra situación que se puede presentar, suena el teléfono, ¿no? En estas parejas en donde de repente el hecho de que suene el teléfono y que la mujer corra a ver qué es lo que se está presentando, ya desata en él la ira y decir, oye, ¿quién te está llamando? ¿Por qué tienes que correr a contestar? A ver, estoy contestando un mensaje, una llamada, ¿quién te está hablando? ¿Por qué te están hablando? Y es esta parte de la celotipia, ¿no? Entonces, esta parte de la primera fase de la acumulación de tensión, se van dando estos eventos y se van sumando poco a poco en el transcurso de los días hasta que la reacción de la persona ya es propiamente violenta, ¿no? Con el insulto como tal, con el golpe, con el jalón de cabello, con el te arranco el celular y lo boto, eso ya es parte del episodio agudo, ¿no? Entonces, la parte de acumulación de tensión puede ser muy larga o puede ser muy corta. Tan corta como me reclamó que llegué tarde y lo siguiente fue el golpe. ¿Sale? Estamos invitándolos aquí en Confesiones y Confusiones con este violento tema el día de hoy. Precisamente la idea es evitar la violencia. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 8989 o nos escriban al Facebook vía Confesiones y Confusiones. Regresamos con ustedes aquí completamente en vivo. La Organización de las Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1975, Año Internacional de la Mujer. 2 años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General adoptó una resolución proclamando un Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, que los Estados miembros pueden celebrar cualquier día del año siguiendo su tradición histórica y nacional. En 2015, el Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo en todo el mundo y pondrá de relieve la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos hace 20 años y que estableció la agenda para la materialización de los derechos de la mujer. El término específico violencia contra la mujer se ha identificado como el modo principal de violencia de género y fue definido en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, 1995, como todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Si bien los logros han sido muchos desde entonces, las brechas que aún persisten son numerosas y profundas. La Plataforma de Acción de Beijing se enfoca en 2 esferas de especial preocupación e imagina un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus opciones como participar en la política, educarse y vivir sin violencia y discriminación. Las distintas violencias que experimentan las mujeres en la sociedad por el hecho de ser mujeres se pueden entender
como ejercicios de poder vinculados con la desigualdad de género. Las 12 esferas que este documento aborda son: 1. La mujer y la pobreza. 2. Educación y capacitación de la mujer. 3. La mujer y la salud. 4. La violencia contra la mujer. 5. La mujer y los conflictos armados. 6. La mujer y la economía. 7. La mujer en el acto del poder y la adopción de decisiones. 8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. 9. Los derechos humanos de la mujer. 10. La mujer y los medios de difusión. 11. La mujer y el medio ambiente. Y, finalmente, la niña. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos. Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones con este interesantísimo tema, violencia de género, violencia en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, nos está acompañando la médica o doctora Karen Josefina de la Barrera Viles, el psicólogo Fersen del Toro Vera y la psicóloga Gabriela Sánchez Rojas. Fer. Nos quedamos también, ya como decías, temas violentos y desafortunadamente son temas que no son actuales. Sí se habla más ahora que antes, hay un poco más de apertura quizá, pero este tema tiene muchas bases históricas, viene de muy atrás. Así es. La violencia es tan vieja como el mundo, vinculado a los orígenes de la evolución y el desarrollo de la especie humana. Desde la antigüedad vamos a encontrar referencias de violencia y específicamente violencia contra la mujer, curiosamente, ¿no? Por ahí había yo encontrado un dato que en el año 400 a.C., las leyes del Bizancio establecían que el marido era un dios y a la mujer se le decía que tenía que adorarlo. Ella ocupaba un lugar tan insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno de ese matrimonio. Encontramos también antecedentes en Grecia. Cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la pena solo se le imponía a la mujer. En Roma, el pater familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivía, sobre todo la mujer, quien específicamente tenía la manus como poder sobre de ella, que al considerarla inferior podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. La mujer que se casara sin manus, es decir, sin permiso, no tenía parentesco civil ni con el marido ni con sus hijos. Y la mujer nunca llegaba a tener la patria potestad sobre los hijos en la familia romana. En Europa, específicamente en Burdeos, en el año de Francia, en 1359, se estableció por costumbre que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, siempre que se confesara arrepentido mediante juramento, no era castigado. Encontramos que hay muchas referencias a lo largo de la historia de la humanidad. En la Edad Media existía la regla del dedo pulgar que de alguna manera trataba de proteger a la mujer, donde decía que la vara con la que se golpeara no debería de ser más gruesa que el dedo pulgar para así no causarle lesiones fatales, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto consuelo? Es hasta el año de 1882 que en el estado de Maryland, en Estados Unidos, se promulga la primera ley para proteger el maltrato conyugal y ahí el castigo era de 40 latigazos o 1 año de privación de la libertad de quien ejercía la violencia. El problema es que una vez que se ejecutó por primera vez esta ley, así en automático dejó de haber denuncias y entonces en el año de 1953 se deroga esta ley. ¿Por qué? Pues porque ya no se denunciaba y uno podría decir, es que ya no pasaba.
No, lo que pasa es que las mujeres, pues de alguna manera no querían ser las causantes de que a su marido le dieran 40 latigazos o lo privaran de la libertad 1 año, ¿no? Pobrecito. Entonces, sí, pobrecitos, no les fuera a pasar algo malo. Entonces encontramos que los antecedentes están ahí. Las religiones también, hay que ver la cantidad de citas que nos dan. Por ejemplo, en la Biblia sitúa a Eva bajo la autoridad de Adán. Y San Pablo pedía a las cristianas que obedecieran a sus maridos incondicionalmente. Por otro lado, el satí de los hindúes exigía a la viuda que se ofreciera en la pira funeraria de su marido cuando éste falleciera, es decir, que la quemaran junto con él. El infanticidio femenino en la cultura china e india, que son dominadas por hombres, los matrimonios concertados entre los musulmanes que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de sexismo y violencia doméstica masculinas. Entonces podemos ver que la historia de cualquier civilización está plagada de esta violencia. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya más recientemente se está alzando la voz y se está evidenciando este tipo de violencia contra la mujer, que finalmente no es que ahora haya más que antes, es que ahora se denuncia más que antes, ahora se expone más que antes, porque antes estaba, como bien lo decía Fersen, absolutamente normalizado dentro de la cultura y las tradiciones. Y hoy en día esta cultura y esta tradición permanecen en muchas partes del mundo, a pesar de que ya se ha legislado a nivel internacional, a pesar de que Naciones Unidas ya ha tratado de erradicar esta situación. Pues como está completamente entretejido en la cultura y la tradición, es muy difícil de hacerlo, ¿no? Y también cuando se acerca ya el Día Internacional de la Mujer, vienen estas cuestiones o cuestionamientos de ¿por qué referirnos nada más a un Día Internacional de la Mujer? ¿Por qué no hacemos un Día Internacional del Hombre también? ¿Y por qué hablar entonces nada más de violencia contra la mujer si el hombre también es violentado? Pero bueno, ya nos hablaron que esto es porque predomina la violencia sobre la mujer. No es que el hombre esté exento, pero hay una mayoría. Efectivamente, las cifras, por ejemplo, para hablar de casos de violencia son alarmantes y van más dirigidas hacia la mujer y hacia las niñas, ¿no? Yo te puedo, por ejemplo, mencionar que a nivel mundial 1/3 o el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido violencia, ¿no? Que hay niñas, 133 millones de niñas que han tenido coito forzado, ¿no? Y que, déjame te encuentro la otra cifra, han sido sometidas a mutilación genital. Entonces, y encuentras muy poca información y muy pocas cifras de hombres a los que les hayan hecho cosa parecida, ¿no? Pero no quiere decir que no existe. Claro, no quiere decir la que no violencia al hombre también existe, solo que pues bueno, yo creo que por los roles en los que vivimos en la sociedad, pues el hombre no lo denuncia por temor a ser objeto de burlas, discriminación, señalamientos, pero sí existe también la violencia hacia el hombre, de hombre hacia hombre y de mujer hacia hombre. O sea, el hombre también llega a ser violentado, solo que pues bueno, históricamente el hombre, como lo veíamos hace un momento, pues tenía más derechos, ¿no? Entonces tuvo que ser necesario todos los movimientos feministas, toda esta cuestión para que pues las mujeres empezaran a tener también derechos, ¿no? Y es por eso que ahora pues es más ventilada la parte de la violencia a la mujer, ¿no? Y como hablábamos al principio, es una lucha de poderes. Y el hombre pues físicamente, hablando en cuestión de género, que pues no somos iguales, pero, o sea, como tal, pero debemos tener las mismas, pues las mismas oportunidades, con nuestras propias diferencias individuales como hombre y mujer, pero las mismas posibilidades de salir adelante, pues sí, o sea, físicamente tiene una mayor constitución y es por eso que dominaba, ¿no? De esta manera, ¿no? También en cuestión política y organizacional, socioeconómica y demás, pues también desde el principio el hombre lo posicionaron, ¿no? Hablando de la historia de la violencia, pues lo observamos desde los inicios del hombre, ¿no? Desde que dejamos de ser nómadas o incluso en ese momento, pues se repartieron los roles. El hombre era el cazador, el que iba y traía todos los suministros y demás, y la mujer pues se dedicaba a la crianza, ¿no? Entonces, romper esa historia que igual ya viene tal vez
injertada en nuestros genes como tal, pues también ha sido complicado, o sea, también ha sido difícil, y el hombre, regresando al tema, pues violentado, híjole, pues yo creo que es algo también muy difícil para él, pero no debería ser, o sea, también debería denunciar este tipo de actos, ¿no? Pero es muy cierto, o sea, esto no quiere decir que no haya hombres violentados, pero las estadísticas arrojan, no sabemos si porque sean 100% reales o porque en realidad el muestreo haya los hombres que fueron utilizados para el muestreo pues no quisieron hablar con la verdad, está manipuladas, pues todo indica que la mujer pues ha sufrido violencia, ¿no? Y a lo mejor también las formas en las que se ejerce la violencia por parte de la mujer, que son más sutiles, claro, ¿no? La manipulación, la utilización de nuestros encantos femeninos para lograr lo que queremos, ¿no? O el chantaje. Yo quisiera comentar un caso que tuve en el que el chico estaba verdaderamente alarmado porque la novia le gritoneaba afuera de la casa y lo amenazaba de que se iba a suicidar si la dejaba, ¿no? ¿Y qué hago? ¿A quién me dirijo? ¿Qué tal si la corto y se mata? Entonces, las formas no van a ser iguales. Mientras tú le sueltas un golpe a lo mejor a un hombre, él te regresa 10, ¿no? Físicamente pues son más fuertes. Entonces yo pienso que es también por eso, ¿no? Que a lo mejor no hay esta parte de las estadísticas, porque al hombre le va a costar trabajo reconocer que fue chantajeado, engañado, manipulado. Yo pienso que eso es las formas de violencia más sutiles que utilizamos, ¿no? Y aquí también entraría otra circunstancia. Si ya estamos dentro de esta normalidad, porque un chantaje pues a veces ni siquiera se reconoce como un chantaje, es un berrinche y entonces por berrinche se le va a pasar o ya la conozco y lo dejo. ¿Cómo voy a reconocer que estoy siendo víctima de violencia o que estoy llegando a ser victimaria también? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? También eso es muy difícil, quizá uno estando dentro de ese círculo pues no lo observas. Sí, definitivamente cuando estás inmerso en la vorágine de la violencia, no lo puedes identificar y volvemos a lo mismo, vienen las justificaciones de es que yo fui la que tuve el error, que provocó su ira. ¿Cómo puedo identificar? Por ahí lo primero que tengo que darme cuenta es cómo me estoy sintiendo con respecto a lo que está pasando. Porque si algo es bueno no debe de hacerme sentir mal. Y generalmente la víctima se siente mal, siente que lo que está haciendo no está bien. Entonces es muy importante hacer caso a lo que uno mismo está sintiendo, ¿no? Y no tratar de minimizarlo. Si yo me estoy sintiendo mal, entonces tengo que ver por qué me estoy sintiendo mal, ¿no? Si yo estoy dejando de hacer las cosas que estaba acostumbrada a hacer, ¿qué está pasando? ¿Qué me está orillando a dejar de hacer las cosas que a mí me gustaban? ¿Qué me está orillando a que yo deje de vestirme como me visto, deje de arreglarme como me arreglaba, deje de hacer mis cosas que para mí eran importantes antes? ¿Por qué ahora ya no las hago? Hacer ese análisis es muy complicado cuando está uno pensando que la otra persona es feliz porque está con uno, ¿no? Entonces, definitivamente no es fácil, pero una vez que yo empiezo a identificar que no estoy a gusto dentro de la relación en la que estoy y que es porque yo ya no me estoy desarrollando como me estaba desarrollando antes de esa relación, aguas, porque entonces estoy siendo violentada sin que me levanten la mano. Me están mermando mi capacidad personal que yo ya había desarrollado hasta cierto punto, la están echando para atrás. Y ahí es donde uno tiene que sentarse a reflexionar y empezar a ver qué estoy dispuesto a seguir cediendo. Yo creo que esa sería la pregunta más importante que me debería yo de hacer para ver si estoy en una relación violenta. ¿Qué estoy dispuesto a perder? ¿Qué perdí y qué más voy a perder? ¿No? Y este planteamiento nos ayuda a empezar a visualizar, muchas veces a hacer una lista de cómo era yo, cómo me sentía antes y cómo me siento el día de hoy. Y cuando la balanza definitivamente no da hacia lo positivo, sino hacia lo negativo, es momento de plantear que estamos en una situación violenta. Ahora, el que está violentando, la gran mayoría de las ocasiones no se da cuenta,
porque se está justificando, autojustificando en ese ejercicio de la violencia. No es fácil identificarlo. Los que están por fuera lo identifican perfectamente. Y el problema aquí es que si tú llegas con una persona que está siendo violentada y le dices, oye, despierta, te están mermando, tú no eras así, automáticamente va a haber un bloqueo de esa persona y va a decir, no, esta persona no quiere que yo esté con él y entonces mejor dejo esa amistad, ¿no? Entonces, aguas. Si estás dejando de lado gente que antes te resultaba muy grata y a partir de que te están haciendo esas observaciones, ya no estás queriendo, ¿por qué? ¿No te está gustando lo que están diciendo? A lo mejor están en lo cierto, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer un análisis. Las personas que están siendo violentadas y que llegan a un punto del hartazgo y empiezan a hacer este análisis, se encuentran con que no saben qué hacer. Y ahí es donde tenemos que empezar a brindarles el apoyo. Cuando dicen, ayúdame. En el primer ayúdame es donde uno tiene que empezar a hacer labor con ellos para que reconozcan precisamente estas manifestaciones de violencia. Ahí es donde tenemos que incidir con ellos. Yo estoy de acuerdo con Karen. Aquí hemos tocado varios puntos. Uno es que la violencia no es natural, entonces ¿por qué aceptarla? No es de nosotros los seres humanos, ¿no? 2, es dirigida. Si estás siendo violentado o violentado, ¿qué estás proyectando? Estás proyectando debilidad, sumisión, dependencia. Mucho ojo con eso, hay que hacer una revisión. Es intencional y a lo mejor no la vemos, pero como dice la doctora, la sentimos. Entonces, si nosotros nos estamos sintiendo incómodos, si lo que nos están comentando, si la crítica nos está lastimando, ahí hay un acto de violencia, ¿no? Entonces, no la invisibilicemos ni hagamos oídos sordos. Uno de los principales cómplices de la violencia es eso, es el taparnos los oídos y el no decir nada, ¿no? Todos nos hemos quedado de verdad, sí, porque volvemos al punto. Yo observo de verdad que el problema de la violencia es esto de normalizarla, de verdad, y minimizarla también es sumamente peligroso, porque empieza, pues sí, es de poquito en poquito que me revise el celular, bueno, es que, o sea, empiezo como a justificar, como ustedes dicen, y de pronto ya te encuentras en una relación de donde ya no sabes cómo salir, sí, o no te das cuenta. Y recordar que, o sea, en la primera instancia siempre va a ser muy sutil, o sea, el micromachismo, como también se le conoce, de manera muy pequeña, o sea, oye, pues no salgas con esa falda, pues te pueden faltar al respeto, ¿no? O sea, oye, pues, ¿qué son esas horas de llamar? O sea, ese tipo de mensajitos, ¿no? Donde nos están, como pues mencionaba la doctora, cortando lo que nosotros hacíamos, ¿no? Evitando hacer lo que éramos antes de la relación, ¿no? Y todo empieza desde un pequeño comentario. Y quizás a veces se confunde con que pues, está interesado en lo que yo hago. Es que me está cuidando, es que se preocupa por mi tranquilidad, y hay por mi seguridad. Justificación, ¿no? Es la justificación, claro. Sí, pues pero es que me además, quiere mucho, ¿no? Además tenemos falsas creencias adquiridas desde el hogar, ¿no? Si no me cela, no me quiere. No quiere, ¿no? Claro. Es que me está buscando porque le preocupo, quiere saber si estoy bien, ¿no? Es que quiere ir conmigo siempre o quiere estar ahí presente en todos, con mi familia, con mis amigos, porque se interesa en mí. Porque no puede vivir sin Porque mí, no puede vivir sin mí. Me dice que esa persona no me conviene como amigo y tiene razón, ¿no? Es una persona que, ¿cómo se dice? Me malinfluencia. Tiene mala influencia sobre mí, ¿no? Ahora, en este caso, como comentaba Fernanda, que, por ejemplo, yo me doy cuenta que caigo en esta situación una y otra vez y siempre estoy con esa desconfianza y siempre quiero estar controlando, pero me doy cuenta que en las relaciones pues no me funciona esa forma de ser, esa actitud que tomo hacia la pareja. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué puedo hacer para no volver a cometer los mismos errores? Definitivamente, si uno ya se está identificando como una persona que controla y quieres hacer algo, tienes que buscar ayuda profesional. Tienes que acercarte a un psicólogo que te pueda dar una orientación y con el que puedas empezar a trabajar esta parte, ¿no? Del querer controlar y del querer hacer que la otra persona haga. Si yo me estoy identificando ya como una persona violenta,
el primer paso es reconocerlo. Si no lo reconozco, no lo puedo tratar. Si yo no acepto que estoy teniendo un problema, no lo puedo tratar. La primera situación que nosotros, desde el punto de vista de intervención, necesitamos es que la persona nos pida ayuda. Yo no puedo ayudar a aquel que no quiere ser ayudado. Entonces, lo primero es también hacer este análisis, ¿no? De qué tan violento estoy siendo. Y una vez que identifico que sí estoy siendo violento, buscar un apoyo, buscar una ayuda profesional para que me puedan empezar a brindar las herramientas que me ayuden a terminar con esta violencia. El profesional de la salud te va a ayudar a armar un plan, que eso es súper importante. Nunca aventarte a dar un paso sin que tengas un plan, porque en ese tiempo en el que tú decides y logras alcanzar tu meta, a lo mejor de irte, de ya dejar a esta persona, de ponerle un remedio, corres un riesgo, ¿no? Porque no sabes hacia dónde ir y te puede pasar muchas cosas, ¿no? Puedes regresar con el agresor o con la persona que te está violentando, pero además le vas a contar lo que hiciste y todo tu plan de acción. El profesional de la salud te va a ayudar a armar ese plan, a que sigas, te responsabilices de él y des paso a paso hasta que alcances esa meta sin que corras peligro. Sí, cualquiera de los dos. Es muy importante esta parte que nos dice Gaby. Definitivamente una persona que ha vivido violencia toda su vida, porque ojo, a lo mejor yo estoy identificando que mi relación actual tiene violencia, pero ya haciendo un análisis resulta que es una conducta que aprendí en casa, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta que he vivido violentada toda mi vida. Yo, cuando he trabajado con personas que están inmersas en la violencia, lo que me he dado cuenta es que tienen mucho miedo a que las cosas no funcionen, ¿no? A esta recaída que nos hablaba Gaby. Y yo lo que siempre les digo es, vas a recaer, pero que esa recaída no sea la razón para que tú no vuelvas a buscar salir, ¿no? Muchas ocasiones pretendemos tener éxito en la primera intervención o en el primer intento de salir de esa relación, pero tenemos que darnos cuenta que son relaciones tan sólidas a veces, que tienen tanto tiempo, tan enraizadas en nosotros, que uno mismo como víctima regresa al lugar, a lo conocido. Estamos saliendo de una zona de confort. Irónicamente, al vivir en la violencia estamos en una zona de confort, que implica que ya sé cómo va a reaccionar, ya sé que me tengo que enconchar para no recibir el trancazo, y que me va a pegar tantas veces hasta que su furia termine y ahí va a acabar. Eso es una zona de confort, porque ya sé lo que va a pasar, ya sé cómo va a reaccionar. Sí. Entonces, saber eso, ¿no? Que esa zona de confort tengo que salir de ella. Y la intolerancia al cambio, o sea, así es. Muchas veces la familia, desde casa nos empiezan a educar de esa manera y no sabemos que estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y ese temor al cambio, esa intolerancia a la frustración también de que no me va a salir mi plan, ¿no? O sea, sí me dicen que me vaya, que busque redes de apoyo, personas que puedan estar a mi lado, pero ¿qué tal si no? Mejor con él que sin él, que sola, ¿no? Más vale malo por conocido. Pues bueno, Fer, saliendo de aquí, ya sabes, hay que ir a buscar ayuda. Sí, siempre salimos con ese sabor de boca de estos programas, pero de verdad que hoy el tiempo, lo decíamos al inicio, nos van a faltar como 2 programas mínimo, porque este tema es bien extenso, somos parte también de esta historia, porque si tiene tantos años atrás, ahorita que somos parte de esta apertura, no tenemos mucho trabajo por delante. Entonces, primero aceptar que el tiempo nos ganó esta tarde. Le estamos agradeciendo que nos hayan acompañado la tarde de hoy a la doctora Karen Josefina de la Barrera Vilés, al psicólogo Fersen del Toro Vera y a la psicóloga Gabriela Sánchez Rojas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Fernanda Martínez Rodríguez. Nos despedimos por esta emisión, pero estamos aquí la siguiente semana en Confesiones y Confusiones. Claro que sí, le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, a Gisela Itzel Hernández Fernández, al doctor Guillermo Carballido Cruz, Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, te agradecemos como siempre. Y esta fue una emisión más de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.